Dale, Uli, tu clase. Paishapa. Paishapa Mboejara. Paishapa. Paishapa, profe. Iponahan de Franco. Estamos conectando poquito a poquito. Iponahan de Charlotte. Paishapa. Paishapa Mboejara. Iponahan de. Iponahan terei. Se gusta hoy. Se gusta terei. Voy la relleno se. Ay me ponen terei. Ahora me pasa lo mismo. Me enredo todito mi auricular. En el 33 vamos a trabajar, Franco. Estamos haciendo. Profe, ¿sabías que yo ya completé algunos de esta página? ¿En Digo serio? algunos porque algunos para mí eran un poco más difíciles de lo que yo pensaba. Muy bien. Pero es fácil. 33. Página 33. Paishapa Mboejara. Iponahan de Zaira. Y por ahí. Iponave. Se gusta. Shembo apia. Pe me ponan baitentero vea pene pona. Entonces shembo a. Va, ella le ya moñeta este día, Zaira. 33. Yehai Jecopegua. Muy bien. Ortografía. Muy bien. Muanduje. Acentuación. Muy bien. Muanduje quiere decir acentuación. ¿Qué significa acento en español? Donde se carga más la voz, ¿verdad? Puede ser acento gráfico o tilde. Y puede ser también acento no gráfico. Puede ser acento que pronunciamos nomás, pero no se escribe. Los acentos son así. Hay algunos que se cargan nomás la voz, pero están acentuadas las palabras. Pero no se pinta el acento. Hay unas cuantas reglas para eso que nosotros muy pronto vamos a estudiar en comunicación, cuando las palabras son agudas, graves o llanas, cuando es Paishapa Mboejara. Iponahan de Esdrújula. esdrújula. Bien, esdrújula, agudas y llanas o graves y agudas. 3 grandes grupos tenemos y eso vamos a estudiar en español y también vamos a estudiar más adelante en guaraní. Bien. Bajeñan debe Pepe Dilam número 1 PTI. PTI. Amuñe ja moba ipu jatare leo y atiendo donde se carga la voz. Muy bien. Moopa ipu jatabe. Eso quiere decir donde nosotros cargamos más nuestra voz. Por ejemplo. La boca. No me refiero a eso. En la palabra, ¿en qué sílaba se carga la voz? La voz. Dice, por ejemplo, cuando vos saludás, Castillo, decime un poco, saludame un poco en guaraní. Baishapa. 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 Mo pala ya ipuhata vela nya neñe. ¿Eh? Baishapa. En la E cargamos más la voz. ¿Se dan cuenta ahí donde está escrito? Baishapa. Sheinu. ¿Cómo está mi amigo, mi compañero? ¿Sí? Después dice, puae ata, vocal tónica se llama, en donde se cargó la voz, en la E, vocal tónica. Puae ata en guaraní, ¿sí?
Puae ata. ¿Por qué? Porque se cargó más la voz ahí. Y acá tengo otra palabra en el mismo texto. Dice, aimepona, aimepona. En la E. Mo oí la puae ata upepe. Puae ata en la E. Oí E, en la letra E. Muy bien, puae ata. Upeaje dice, Pero no lleva tilde. no se pone tilde, pero sí se pronuncia. Acá ya hay la diferencia. Va eishapa. Va eisha sheinu. Igual en la E. Ahí hay un puata vocal tónica. ¿Cuándo? Cuando se pinta la vocal. El acento quiero decir sobre la vocal. Y aimepona se pronuncia, pero no se escribe. Ya. Muanduje oye jaiba. Peala se escribe, ¿no? Oye jaiba. Acento gráfico o tilde le llamamos nosotros en español. Lleva el acento gráfico o tilde cuando la vocal tónica no es la vocal final de una palabra. Fíjense, cuando es final de la palabra, no lleva vocal tónica. Ejemplos, boejara, pura hey. ¿Sí? Ahí entonces se puede pintar acento gráfico tilde. Oye, jaiba, que se tiene que escribir los acentos. Bien. Ya pronuncia hanwa algunas veces, ya para expresar oralmente nuestra palabra en guaraní. Muchas veces un acento le hace variar el significado de la palabra. Moñe, Pepe las dice, ña moñe hanwa las hace. Mohamopa ipu hatabe, ñe. Moopa ipu hatabe. Bien. Manduje o yejaiba, acento gráfico o tilde, eso ya es en español. O yejaiba. Haoilando yejairiba vei. Ya. En el 2, ¿alguien me puede leer? Vamos a ver un poco quién se ensaya a leer en guaraní. Ya gente, Dylan. Dylan, me dijiste, o Victoria. Victoria. Victoria, vamos a escucharte, Victoria. Amungurusu. En el 2, mi amor. Ahí muanduje koa ñe. Escribo la tilde a estas palabras. Están las palabras, pero le falta el acento, ¿verdad? No. ¿No le falta? Ya tiene rojo. ¿Ya tiene? Entonces, ajá, ahí. A ver tu libro. Da un error. Ya trae la palabra. Muy bien. Entonces vamos a leer nomás ya. Eso, ya trae luego todo. Tatacuá, cocuepe. Bien. Dice ajay. Muanduaje. Muanduje. Ñe. Pero se pintó todo. Pero acá nos dice, escribo la tilde a estas palabras. Y tampoco puedo escribir porque ya trae todo. Bien. Vamos a pasar entonces. Vamos a leer entonces esas palabras. ¿Alguien puede leer? Yo, profe. Ñandumi Charlotte. Yo quiero leerte, profe. Después de Charlotte. Oga. Oga. Bebui. Cocuepe. Haupei. Bien.
Después, te falta uno. Maracaya. ¿No dijiste? ¿No está? Bien. No está. Bien. Fiesta. Sí, sí. Primero, Charlotte, vos dijiste hoga y pronunciaste mal el acento. ¿Dónde se carga la voz? En la O y no en la A. Hoga. Muy bien. Hoga. Hoga. Mm. Y acá en bebuy. 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 Entonces allí se carga la voz en la U. Bebuy. Después otra palabra que le hace sonar mal cuando pronunciamos. Acá, por ejemplo, dice ubururey. ¿Qué quiere decir ubururey? Terremoto. Cuando la tierra se mueve, por ejemplo, en una ciudad, en un país o lo que sea. Ubururey. Con todo el mundo. Temblor. Temblor. Bien, Dylan. Hako ape katuje y yandebe. Tajuy. Tajuy. ¿Qué quiere decir tajuy? A ver. Hormiga. Hormiga. Upeaja la tajuy. Hormiga. Cocuepe. Cue. Ahí en la E se pronuncia el acento. Cocuepe. ¿Qué significa? A ver, Ulises. Chacra. Muy bien. ¿Y qué quiere decir maracayá? Gato. 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 ¿Qué quiere decir hoga? Casa. Casa. Muy bien. Entonces, ahí estamos pronunciando correctamente las palabras y conociendo el significado. Ahora le quiero escuchar a Rondeli cuando me lee las palabras. Soleta. Te leo, profe. ¿Te escucho? Hoga. Bacaya. Cocuepe. Tajuy. Ubururi. Ubururi. Muy bien. Temblor. Temblor de tierra, eso es, en español. Ñajendu mi coahui ñaneinu castillo ve. Emoñe ñande ñe. Baracayá. Hoga. Cocuepe. Tajuy. 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 Ibiriri. Bebuy. Bebuy. Sí, bebuy liviano y bebuy. Y no, es pesado. Y bebuy. Bien. No es pesado. Bebuy. Como la pequeña está empezado. Bien, bien, bien. A ver, ¿quién se anima a leer otro? Yo. Vamos a escucharte, Franco. Christopher. Yo, profe. Christopher P. Hoga. Baracaya. Bebuy. Ibiriri. Ubururi. Tajuy. Ibirita. Y ese está. Siempre le confunde. Lo otro es Cocuepe. Bien. Franco, la Y en guaraní no suena como la I latina de español. Se lee no se lee I. Acá donde dice ubururi, no es ibi. ¿Ya? Ubururi. Tierra. Y también, En guaraní la griega no se escucha como I, se escucha como sí, así mismo. Tajuy. Suena por No, la garganta. ok. Ya en mi Profe, yo, Luciano. Luciano.
A Luciano le vamos a escuchar un poco. Oga. Cocu epe. Cocu epe. Taje. Maracaya. Bebuy. Muy bien. Bebuy. Muy bien. Acá hay 3 palabras, lo que no le sale a algunos. Vamos a escucharle un poco a Gabriela. Después yo. Ok. Ahí ¿Dónde, profe? en el 2. Después Christopher. Oga. Yo que vos dijiste que quería hablar. Cocu epe. Baracaya. Bebuy. No, porque Iburu. Soy. Tajuy, hormiga. Tajuy. Ubururui. Ese es temblor de tierra, Gabriela. Ubururui. Tajuy. Bebuy. Ya. Yandumi, yaneiru, sairape. Bueno. Oga. Baracaya. Bebuy. Cocuepe. Tajuy. Ubururui. Muy bien. Ahí pona. Ubururui. Yandumi, yashami. Christopher P. Christopher P. Sí. ¿Te puedo decir, profe? Yahenduta Victoria pe haupein de Bebania. Oye, mapa. Christopher P. Oga, Baracaya, Bebuy, Cocuepe, Tajuy, Ubururu. Muy bien. Ubururi. Yahendu Bania. Sí, profe. Oga, Baracaya, Bebuy, Cocuepe, Tajaí, Uburui. ¿Cuánto se equivocó Vania? En 2, al pronunciar 2 palabras. Vania, atende. Tajuy. Con J. Tajuy. Y en la otra palabra es ubururi, en temblor de tierra. ¿Sí? Ubururi. Ya. Ahora yo te puedo leer. Te escucho. Puedo leer. Te escucho, Jamín, y luego Joaquín. Aléjame. El Oga, ¿verdad? Oga, Baracaya, Bebuy, Cocuepe, Tajuy, Ubururu. Muy bien. Ahí pone. Joaquín. Ok, profe. Oga, Garu, Pujaré. Esperen, creo que me he pasado al 3. Claro. Me he pasado al 3. Ya. Pero seguí leyendo. Oga, Baracaya, Bebuy, Cocuepe, Tajuy, Ubururu, Ubururi. Uy, se le dice. Uy. Ubururi. En la terminación. Uy. Bien. Ahora pasemos a la 3. A ver, ¿quién puede leer? Yo, profe. Sí. Shemboy Jara. Santi. Shemboy Jara. Amongurusu. Uni. Oye, Jaiba. Oye, Jaiba. Y manduaje. En español, léeme. Marco con X las palabras mal hacen
acentuadas. Muy bien. Amongurusu umiñe oyeja iba. Quiere decir mal acentuada. Y manduajae. Oga, ¿está bien escrito? ¿Sí o no? Sí. Sí. Pira, No. No. ¿está bien escrita? Sí. 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 Pira está bien escrita, no tiene acento. Ahora, Kaaru, Está mal. mal. ¿Por qué está mal? Porque tiene el acento en el último. La última Eso nosotros dijimos que no lleva acento cuando es en la última sílaba, no se debe pintar, sí se pronuncia, pero no se escribe el acento. Y acá dice Kaaru, le tildaron. Y está mal. Entonces en Kaaru yo le tengo que poner una X. Muy bien. Cocuepe está bien escrito. No, bien. porque lleva acento en la última en la última E. Está bien, porque no tienen el último. No es último. No es último, Castillo. Es último. No es la última E. Perdón. Está bien, profe. Error. Bien. Pujare, ¿está bien o mal? mal. Está mal. ¿Por qué? Lleva acento. Porque lleva acento en la última palabra. Muy bien. No debería de escribir ese acento. Se pronuncia así, pero no se debe pintar, no se debe escribir. Tatacua Está mal. está mal. Muy bien, perfecto. ¿Cuánto está mal? 3. Tres están bien. 3 están bien. ¿Cuáles están mal, Joel? Kaaru, Pujare y Tatacua. No hay buena. ¿Cuáles están bien, Castillo? Oga, Pira, Cocuape. Cocuepe. Bien. Ok. ¿Cuáles están mal, Vania? Sí, profe, te digo. Caru, Pijare, Pujare, Tatacua. Muy buena. ¿Cuáles están bien? A ver, Charlotte. Oga, Pira, Cocuape. Muy bien. Muy buena. Muy buena, Iterey. Dylan, ¿puedes leer el 4? Simbojara. Amoyi, Muanduje, Onye, Cote de Jape, coloco la tilde donde corresponde. Muy bien. ¿Tu primera palabra cuál es? Jogape. Jógape. ¿Dónde puedes poner ahí la tilde? En la O. En la O, perfecto. Muy bien, Dylan. Ya tráelo, ya, profe. Muy bien. Otra vez ahí el error. Hoy dice coloco, dice. Bien. Ya está, ya lo lleva el libro. ¿Acaso que hayan algunos para los estudiantes? Les favorece todito el libro. Fíjense cómo les ayuda el libro. Ya trae todo luego y nosotros vamos a leer nomás ya. Ok, muy bien, bien. Después, ¿alguien puede seguir leyendo la siguiente palabra? Yo, profe. Ñahendumi, Zaira Peja, otra palabra, Oleta Castillo. O Moñeta Castillo. Te escucho, Zaira. Ok.
Ombuat. Muy bien. Ombuat quiere decir juntar. Ombuat. Pero tampoco si yo digo ambuat, allí sí se refiere para mí. Pero cuando digo ombuat, estoy hablando de otra persona. ¿Está bien? Sí. Eso es. Upey y Moñe Miñande Castillo. Tuyuyu, muy bien. Coangaña en noita. A ver, Joaquín, ¿Dónde? otra palabra. Ok. ¿Era en el 4? Sí, Sí. Ok. ¿Desde el principio? podés leer desde el principio. Ok. leer todo. Dale. Ogape. Con fuerzas, Joaquín. Gape. Bu. Tatu. O. E. Ja. Era. Jara, Ángela. Yuyu. Gua. Y. Tuguay. Ogapepo. Muy bien. Jogape, ombuatu, boejara, tuyuyu, tuguay, ogapepo. ¿Qué quiere decir tuguay? País. Hola. La cola. La cola de algún animal, tuguay. La cola de un animal, por ejemplo, la cola del perro. Yaguaruguay. Vamos a decir así, ¿verdad? Yaraú. Yaguaruguay. Yaguat. Sí, claro. Vamos a escribir dictado en guaraní. ¿Sí? ¿Te parece bien? Claro, claro. ¿Cuál es? ¿Por qué te apuras tanto? Vos apuya ya potaña nerembia po Franco. Todo, Profe, ¿cómo vamos el dictado? ahora. Bien, y ustedes tienen que tratar de escribir bien las palabras que tienen acento. Que dónde se carga, dónde hay que pintar y dónde no hay que pintar. Me tienen que escribir bien, para eso vamos a hacer el dictado. ¿Sí? ¿Qué palabras y dónde tiene que llevar el acento? ¿Cuándo no lleva acento, aunque se pronuncie? No lleva acento cuando es en la última sílaba de la palabra, cuando es la última letra, ¿sí? Profe, pero por favor, que no sea tan largo. ¿Por qué, Pico Franco? Tan cobarde. ¿Sí? Todos son tan cortos. Todos son cortos, todos son fáciles. Si guaraní tampoco junto Sí. con las letras. Y se deletrea nomás también así como en español y se va escribiendo, Franco. Animate, sí. Igualito como Bien. comunicación, pero escribiendo en guaraní. Bien. Ñañe puno tama. Ñañe puno ñañe envía por Franco. Ella pues saca por a. ¿No vas a hacer vos? Me estás diciendo que no vas a escribir. Bueno, ¿cuál es? El número 1. Vamos a escribir. Martita. Franquito. Pues hay que Franco. Martita. Martita. Ya, papá. Ohuereco. Ohuereco.
Deletrea, Franco. Ya está, profe. ¿Cómo era? Martita Ohuereco, PTI, Yagua. Martita Ohuereco, Ya, puta. Sí. Oye, pupa, mamá. Ya, profe. PTI, Yagua. PTI Yagua. Así es, profe. PTI, Yagua. Así, Martita Huereco, PTI Yagua. Muy buena. ¿Está bien? PTI, Yagua. Muy bien. Seguimos. Número, profe. ahí se pone punto. Pasamos puse ya. al 2. Mocoin. Muy bien. Mocoin. Chaburro. Se comienza con letra mayúscula. Chaburro. Chaburro. Caurro. Ocaru. Profe, Ocaru es con Y o no más. O, No más. una O nomás. Ocaru. Chaburro. Ocaru. Ocaru. Corapupe. Ora bupe. Corapupe. Chaburro. Ocaru. Corapupe. Y papá. Pero, ¿cómo era? Chaburro. Ocaru. Corapupe. ¿Qué? Ora bupe. Corapupe en el patio. Burro. El burro come en el patio. Muy bien. Ese es el significado en español. Gracias, Castillo. Bueno, bueno, amor. Sí. Corapupe. No. Corapupe. Eso es. Muy bien, Franco. Profe, ¿cuántas clases más? Ah, no, ya mostrar. Dale, vamos a hacer rápido. Boa, pues. Profe, ¿cuántas clases más tenemos? Nada más. Este es el más último. El Japupe. Boa, Pupe. Bien. Japupe. Ahí, papá. Jesu. Sí. Jesu. Profe, en el 3, ¿verdad? En el número 3. Boa, Jesús pues. o Jesús. Jesu. Aquí, Mi papá. mamá. Jesu. Mi mamá. Pero ya puso. Jesu. Oyapo. Está haciendo algo. Jesu. Oyapo. Shipa. Shipa. Jesu. Oyapo. Shipa. Mi mamá hace chipa. Bien. Muy bien, Castillo. ¿Te gusta el guaraní? ¿Había sido? Chipa Barrero. Bien. Chipa Barrero. Bueno, vamos a escuchar el dictado. Voy a repetir para que puedan corregir si está bien o si está mal. Vale. No, PTI. Martita Ohuereco, PTI Yagua. Martita tiene un
Un perro. Mocoy. Shaburro, Okaru, Corapupe. El burro come en el patio. Muy bien. Ahí pone. Patio. Bohapu. Shesu, Oyapo, Shipa. Chipa. Mi mamá hace chipa. Mamá hace chipa. Mamá hace chipa. Muy bien. ¿Cómo se escribe Oyapo? Yo sé, profe. O-H-O-C-H-A-P-O. O-J-A-P-O. Oyapo. Muy bien, Zaira. Oyapo. A-P-O. Bien, bien. Oyapo. Muy bien. O J. No es CH. J J, no es H. J-A-P-O. Oyapo. Muy bien. Bien, Charlotte. Hoy pona. Punto. Y tenemos. Bien. Ya terminamos. A ver un poco, Charlotte, si podés leer el dictado de las 3 oraciones. Dale, Miñande. Shale tapete. Owereko PTI Yagua. Mocoy. Chaburro Okaru Corapupe. Chesu Oyapo Chipa. Muy bien. Ya en mi Castillo, pues. Yo también, profe, quiero hacer después. Bien. Yo también, profe. Yo Ok. Bien, bien. Todo con el oído encendido. Dale, sí, Castillo, rápido. PTI Martita Ore. ¿Cómo no? Owereko. Oreco. Owereko. Owereco. PTI Yagua. Mocoy. Chaburro. Okaru. Cora. Pipe. Corapupe. Bien. Corapupe. Ojapu. Jesu. Oyapo. Chipa. Muy buena. Zaira. No, profe. PTI Martita Owereko PTI Yagua Mocoy Shaburro Okaru Corapupe Bojapu. Jesu Oyapo Shipa. Muy buena. Sí, profe. Gabriela. Martita Owereko PTI Yagua Mocoy Shaburro Okaru Corapupe Bojapu. Jesús Oyapo Shipa. Muy buena. Rondelli. Rapidito, antes que termine tu tiempo. Martita. Owereco. Yagua. 2. Mocoy. Chaburro. PTI minuto. Guadalupe. 3. Guadalupe. Se va a cortar. Oyapo. Chipa. Muy buena. Coape veña nerembiapo. Ya yo se chaye bebé. Chao, Hasta mañana. Ya yo chaye bebé. Hasta mañana. Ay. Chao.